Hola a todos, el día de hoy mostraré la resolución de la semana número 11 de la Pre-San Marcos. Sí, espero que les guste mi trabajo, sigan apoyando, compartiendo. ¿Sí? Dios los bendiga y comenzamos. Bueno, esta semana nos toca estudiar electrostática, donde abordaremos el concepto de carga eléctrica, ley de Coulomb y campo eléctrico. ¿Sí? Entonces comencemos. Ejercicio número 1. En una molécula de cloruro de sodio, el ion de sodio tiene carga eléctrica más E. Ahí está. La distancia entre ellos es aproximadamente 10 a la menos 10 metros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellos. Ahí está. Magnitud de la carga del electrón es igual a 1,6 multiplicado por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, parece que en este problema, ¿sí? Aquí me estaban hablando de una molécula de cloruro de sodio y de ahí me hablan del ion de sodio. A ver, para que pueda aquí haber posibilidad de que experimenten una fuerza eléctrica, deben haber dos cargas. Y solamente me están hablando del ion sodio. Aquí parece que en el problema se han olvidado, ¿sí? O han omitido el ion cloro, ¿sí? Porque dice aquí la separación entre ellos. Entonces a eso se debe referir a los iones sodio y iones cloro, ¿sí? Entonces parece que eso es lo que falta en el problema, ya que el ion, ¿sí? Con la molécula no podrían experimentar fuerzas porque, ¿sí? La molécula pues de cloruro de sodio es neutra, ¿ok? Entonces falta eso. Voy a suponer lo siguiente. Entonces me están hablando de los iones sodio, ahí está, y cloro. Muy bien, donde la carga del primero, ¿sí? Debe ser más E, ahí está, ¿sí? Más 1, y debe ser la carga del ion cloro, pues menos E. Ahí está. Y como dice el ejercicio, están separados 10 a la menos 10 metros, una distancia muy pequeña. Ya está. Entonces nos piden hallar la magnitud de la fuerza. Pues nosotros sabemos por el concepto de carga que cargas de signos opuestos se atraen, ¿cierto? Eso sería la fuerza eléctrica, ¿sí? De la carga 2, ¿sí? Que es el ion cloro, sobre la carga 1. ¿Sí? Y esta sería la fuerza eléctrica, ahí está, la fuerza eléctrica de la carga 1 sobre la carga 2. Que como las cargas están en reposo, ustedes pueden ver ahí, estrictamente se cumple la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, ¿sí? Acción-reacción, serían las magnitudes de estas dos iguales, ahí está. Entonces la fuerza de 2 sobre 1, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular? Pues esta se va a calcular aplicando la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Coulomb? Vamos a poner acá, ley de Coulomb. Ahí es. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas, vamos a poner por ejemplo aquí, de 1 sobre 2, por ejemplo, es igual a la, como dice la ley, es proporcional al producto de las cargas, ¿sí? El producto de las magnitudes de las cargas, e inversamente proporcional a la distancia de separación entre ellas. Y aquí pues una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que su valor es 9 multiplicado por 10 a la 9. Pero bueno, ya está. Como vemos aquí, tenemos las cargas, ¿sí? Las cargas y la distancia que separa ellas, y la constante nosotros, ¿sí? Sabemos, es 9 multiplicado por 10 a la 9, entonces ya podríamos aplicar directamente cómo sería. Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica de 1 sobre 2 es igual constante 9 multiplicado por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1, que sería más E, y E vale, ¿sí? 1,6. Pero acá vamos a ver que las dos tienen la misma magnitud, ¿sí? Entonces sería 1,6 multiplicado por 1,6, ¿sí? O se me va a salir 1,6
multiplicado por 10 a la menos 19, y como son dos idénticas, ¿sí? Esto me va a salir todo elevado al cuadrado, dividido por la distancia de separación al cuadrado, que sería 10 elevado a la menos 10, ¿sí? Ahí está, 10 elevado a la menos 10, todo elevado al cuadrado. Se acabó. Ahí está. Vamos a resolver esto. A ver, sería 9 multiplicado por 1.6 al cuadrado. Esto es 1,6 al cuadrado. A ver, voy a insertar en la calculadora. Usted ya sabe que tiene que hacerlo manualmente. Acá sería 9 multiplicado por 1.6 elevado al cuadrado. 23,04. 23,04. Ahí está. Multiplicado, vamos por las potencias de 10. Acá tengo menos 20, sube con más, ¿sí? 29. Y acá sería menos 38. 29 menos 38. ¿Sí? Eso es igual a 10 elevado a la menos, ahí está, menos 9, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya, si acá vamos a eliminar esto, si nosotros colocamos acá, ¿sí? No, esto voy a hacerlo despacio porque hay algunos que tienen dificultades acá. Miren, usted sabe que 10 a la menos 9 es 10 a la menos 1 multiplicado por 10 a la menos 8, ¿cierto? 23, 0,4 sería multiplicado por 10 a la menos 1, ¿sí? Y multiplicado por 10 a la menos 8. Es lo mismo. Entonces esto es un décimo. Y multiplicado por esto va a ser 2,3. Ahí está, multiplicado por 10 a la menos 8. ¿Sí? Y la respuesta sería 2,304 multiplicado por 10 a la menos, ahí está, menos 8 newton. Se acabó. Esa sería la respuesta, y como pueden ver ahí, no encontramos clave, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Y acá estoy haciendo 29 menos 38. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Todas las cuentas están bien. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la respuesta. 2,3. Miren, aquí vemos 2,3 multiplicado por 10 a la menos 10, pero no podemos conseguir. ¿Sí? No podemos conseguir eso. Claro está que también el texto aquí, ¿no? Mira, me faltó que hablaran del ion cloro. Pero de todas maneras, ¿no? Considerando a este, pues esta sería la respuesta. Se acabó. Sigamos acá. Ejercicio número 2. En la figura, la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 1, que es negativa, vemos acá, ¿sí? Es 1,2 newton. Y está, dice que la fuerza eléctrica sobre esta es 1,2 newton. Y cuando Q sub 1, o sea esta, se aproxima, a ver, me dicen cuando Q sub 1, ahí está la carga Q sub 1, se va a aproximar la fuerza eléctrica sobre, ¿sí?, la carga Q sub 1, o sea sobre ella misma, es 2,7. Claro, si aumenta, si se acerca, va a disminuir la distancia de separación, y por lo tanto tendrá que aumentar la fuerza según la ley de Coulomb. Entonces me piden calcule la distancia de separación inicial entre las cargas. Bien, resolución. Vamos a traer la ley de Coulomb. Ahí está. Vamos a la... Ahí está. Muy bien. Vamos a usar aquí ley de Coulomb. Ya está. Bueno, ¿qué nos dice? Aquí está la partícula Q sub 1 negativa y aquí está la partícula Q sub 2 positiva. Y por dato del problema, ¿sí?, dice que esa partícula Q sub 1 se va a acercar a la partícula Q sub 2 una distancia de 10 centímetros. Ahí está, y vemos aquí la distancia original es D, o inicial, y esta es D menos 10, perdón.
de menos 10 centímetros, como pueden apreciar, ¿sí?, fácilmente aquí en la pantalla. Muy bien, se acabó. Entonces miren, si se fijan en el caso inicial, ¿sí?, y en el caso final, pues las cargas no han cambiado, siguen siendo las mismas, ¿sí? Y la constante, pues su nombre es constante, no varía. Entonces todo esto es constante. Como eso es constante, esto pasa a multiplicar y el producto de la magnitud de la fuerza y de la distancia me da una constante en cualesquiera de los casos. O sea, quiere decir que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Entonces con eso yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Proporciones, ¿no? La fuerza, ¿sí?, eléctrica al inicio multiplicado por la distancia de separación inicial al cuadrado es igual a la fuerza eléctrica, ¿sí?, al final multiplicada por la distancia de separación al cuadrado al final también, y se acabó por inversa. Entonces reemplazamos, ahí está la fuerza al inicio, 1,2 multiplicado por la distancia de separación al inicio, que es D. Está D al cuadrado es igual, vamos a acercar esto, ahí está, es igual a la magnitud de la fuerza al final, que es 2,7 multiplicado por la distancia de separación al cuadrado, en ese caso final sería D menos 10. Ahí está. Entonces, si vemos acá, ellos tienen factor común 0,3, 0,3. Entonces, simplificando, me quedaría, ¿sí?, 4,9. O sea, vamos a borrar aquí. Me quedaría 4 y acá me quedaría 9. Ahora, como esos cuatro términos son positivos, ya que D es mayor que 10, ¿sí?, podemos extraer la raíz. Sería raíz cuadrada en el primer miembro, sería 2D, ya que son positivos, y raíz acá sería 3 multiplicado por D menos 10. Ahí está. Y podemos hacer eso porque esas cantidades son positivas. Y bien, acá haciendo las operaciones, llegamos a la conclusión que D vale 30 centímetros. O sea, la clave es la letra, ¿sí?, la letra A. Sí, se acabó. Número 3. Se tiene una esferita cargada y atada a un hilo aislante. La misma se encuentra inmersa en un campo eléctrico uniforme. Si la esferita se encuentra en equilibrio, calcule la masa de la esferita. Q sub 0, ahí es más 1 microcoulomb. La constante, ahí está, de proporcionalidad, y comenzamos. Vamos a calcular, como nos piden, la masa. Calcule la masa. Ahí está. Resolución. Bueno, ahí está nuestra partícula, ¿sí? Y para el equilibrio de una partícula, ahí está, equilibrio de una partícula es suficiente, ¿sí? La fuerza resultante sobre ella se anula. Ahí está. Esa es la condición de equilibrio sobre una partícula. Y como acá tenemos fuerza resultante 0, entonces tenemos que dibujar la fuerza, ¿sí?, sobre nuestra partícula. Y pues sabemos que a nuestra partícula le afecta el peso. Ahí está. La cuerda está interactuando con nuestra partícula, la tensión. Y toda carga, ¿sí?, positiva inmersa en un campo eléctrico, pues experimenta una fuerza eléctrica por parte de ese campo. Ahora, como el campo aquí está orientado a la derecha y la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma orientación en este caso. Ahí está la fuerza eléctrica. Y sabemos que la magnitud de dicha fuerza eléctrica es el valor absoluto de la carga, o la magnitud de la carga multiplicado por la magnitud del campo eléctrico. Se acabó. Y por equilibrio, ¿sí?, podemos formar un triángulo. Ahí está la tensión, el peso
y la fuerza eléctrica. El peso mg, la fuerza eléctrica, el valor absoluto o la magnitud de la carga, multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, perdón, y acá la tensión. Ya está. Se acabó. El ángulo que tenemos acá es de 53 grados. Bueno, aquí solamente hay que aplicar una relación de triángulos notables. Entonces, de la figura acá queremos la masa, o sea, sería mg, el peso, dividido por esto. Ahí está. Es igual, ¿sí? Aquí 37 como 3 y acá como 4. O sea, sería 3 cuartos. Ahí está. Entonces la masa aquí se puede colocar acá 3 veces. Todo esto pasa a multiplicar. La magnitud de la carga multiplicado por la magnitud del campo dividido por 4 veces G. 4 veces G. Se acabó. Ahora reemplacemos. A ver, sería 3 multiplicado por, la magnitud de la carga. 1 microcoulomb, 10 a la menos 6. Ahí es. Multiplicado por la magnitud del campo. 40 kilonewton por coulomb. O sea, 40 multiplicado por 10 a la 3. Ahí está. Y dividido por 4G, que sería 4 multiplicado por 10. Ahí está. Vamos a suponer 10, no nos dan el valor de G. Suponemos 10, ahí está. Y acá se va. Tendríamos 3 multiplicado por 10 a la menos 3. Y como estamos trabajando en el sistema internacional, sería 3 multiplicado por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahí está. Pero sabemos que 1 kilogramo es 1000 gramos, o sea, y aquí sería 1000 multiplicado por esto, ¿sí? Saldría la respuesta 3 gramos. O sea, la clave es la letra C. Se acabó. Ejercicio número 4. Una partícula de masa m igual a 10 a la menos 5 kilogramos y carga eléctrica Q positiva y 2 microcoulomb, ¿sí? Liberada desde el reposo, o sea, se suelta a velocidad inicial 0 en un campo eléctrico uniforme de magnitud 12 newton por coulomb. Pregunta: ¿qué tan lejos viajará durante 0,5 segundos? Resolución. Bien, ahí está nuestra partícula cargada. Vamos a suponer aquí un eje de coordenadas, ¿sí? X. Ahí está. Y dice que nuestra partícula es soltada, ¿sí? O sea, quiere decir que al inicio su velocidad es nula. ¿Ok? Ahí está. Que al inicio su velocidad es 0. Pues. Vamos a colocar acá. Desde el reposo, dice, ahí está. Luego, pues ella se va a trasladar debido a la acción del campo, ¿sí? Hasta alcanzar una posición, ¿sí? Digamos B. Aquí vamos a poner V sub B. Ahí está. Entonces, vemos que hay, ¿no? De 0 a adquirir una velocidad, pues vemos que hay una variación de la velocidad. Entonces nuestra partícula debe estar acelerando. Y esa aceleración debe ser producto de la fuerza que está experimentando. Y esa fuerza es respecto del campo eléctrico. Pero también alguien me preguntará, ¿no? Acá, ¿y el peso? Pues si nosotros nos fijamos, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que G es 10 y como la masa es 10 a la menos 5, el peso es 10 a la menos 4. O sea, 0,000. ¿Sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, esto de aquí, 0,4 es, ¿no? 0,4, pero ahí está. Esta es una fuerza prácticamente no despreciable. Entonces, el peso acá voy a despreciar. Entonces, solamente consideraré el efecto del campo eléctrico. Y como la carga es positiva, experimento una fuerza en el sentido del campo eléctrico, como dijimos en el caso anterior, en el ejercicio anterior. Y esa fuerza, ¿sí? Está dada por la magnitud de la carga multiplicada por la magnitud del campo. Esta va a experimentar aceleración.
Entonces no hay otra que aplicar aquí la segunda ley de Newton. Fuerza neta, ahí está, es igual a masa multiplicada por la aceleración. Se acabó. Entonces, ¿sí? Vamos a reemplazar aquí la fuerza resultante, es justamente la eléctrica, o sea, esto. Ahí está. Ahí está, tenemos aquí la fuerza positiva orientada a la derecha es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces acá tenemos esa aceleración es igual, ¿sí?, a esto, como pueden ver acá, a esto, ¿sí?, dividido por la masa. Se acabó. Es igual la carga más 2 microcoulomb, pero como está en valor absoluto, pues simplemente 2 multiplicado por 10 a la menos 6. Ahí está. Multiplicado por la magnitud del campo. Ahí está, 12 newton por coulomb. Ahí está. Y dividido por la masa, que es 10 a la menos 5. 10 elevado a la menos 5. Y como pueden ver acá, este sube con más, sería 10 a la menos 1. Y 2 multiplicado por 12 es 24, multiplicado por 10 a la menos 1, 2,4 metro por segundo cuadrado. Se acabó. Ahí está. Notemos algo, ¿sí?, interesante. Vemos que esto es constante, el campo es constante y la masa es constante. O sea, esta aceleración es constante. Y como esta partícula se mueve rectilíneamente con aceleración constante, pues el movimiento que tiene que realizar es un mRUV. Se acabó. Y ahora sí podemos hallar, como dice, ¿qué tan lejos viajará? O sea, me piden, ¿sí?, el recorrido, la longitud que va a recorrer. Y como todos pueden ver aquí, nuestra partícula experimenta un desplazamiento. Ahí está, desplazamiento. Y como es mRUV, el desplazamiento se puede medir así. Esto ya es conocido. Ahí está. El desplazamiento que experimenta nuestra partícula. Pues parte del reposo, esto es 0. Y tendríamos que el desplazamiento experimentado por la partícula es igual a la aceleración, 2,4, como pueden ver acá. 2,4 dividido por 2 y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo es 0,5, que tú lo puedes poner en fracción 1/2, ¿cierto? Eso sí conoces. Ahí está. 2,4 dividido por 2 es 1,2. Dividido por 4 es más 0,3. Pues acá coloco más porque está el desplazamiento, que es un vector orientado a la derecha. Pero a mí me piden, ¿sí?, esa longitud recorrida, pues qué tan lejos viajará. Quiero el recorrido. Y el recorrido es, ¿sí?, en este caso es igual a la magnitud del desplazamiento. O sea, la distancia, en este caso. No siempre es así, pero en este caso sí, porque el movimiento es rectilíneo y en un solo sentido. Se acabó. La clave sería la C, 0,3. Ya está. Ejercicio número 5. Para el sistema de partículas con carga eléctrica que se muestra en la figura, determine la magnitud de la fuerza sobre la carga negativa 3. Ahí están las cargas. La carga 1 y la carga 2 son de igual, ¿no?, valor. Y la carga 3 de 3 microcoulomb, negativa, ¿cierto? Y la constante. Bien, queremos la fuerza sobre esta carga. Sabemos que, ¿sí?, esta carga con esta, pues experimentan atracción. Y como yo quiero la fuerza sobre esta, pues solamente analizar esta. Pues aquí está, va. Esta sería la fuerza, como todos pueden fijarse ahí, la fuerza eléctrica de la carga 1 sobre la carga 3.
Ahí está. Y si ahora analizamos el efecto de 2 sobre 3, fíjense, si vemos el efecto, ¿no?, de la carga 2 sobre la carga 3, que son de signos opuestos, pues también la 2 sobre 3 ejercerá atracción. Entonces será la fuerza eléctrica de 2 sobre 3. Y nosotros queremos la fuerza resultante, o sea, la suma de estas dos, ¿sí?, la magnitud de la resultante entre estas dos. Bien, como se fijan por simetría, miren, Q sub 1 y Q sub 2 son iguales. Y la distancia entre 1 y 3 y 2 y 3 son las mismas. Entonces, ¿de qué nos fijamos acá? Que la magnitud de 1 y 3, ahí está, vamos a poner acá, que la magnitud de la fuerza 1 sobre la fuerza 3 es igual a la magnitud de la fuerza 2 sobre la carga 3. Y está aplicando la ley de Coulomb, ¿sí?, será la constante. Ahí está la constante. 9 multiplicado por 10 a la 9. Ahí está. Voy a utilizar esta acá, la carga 1 y 3. La carga 1, aquí está la carga 1, que dice que es 5, y la carga 3, que es 3 en microcoulomb. Sería 5 multiplicado por 10 a la menos 6 y multiplicado por 10, 3 multiplicado por 10 también a la menos 6. Y todo dividido por la distancia de separación entre la 2 y la 3. Ahí está, en este caso es 1 y 3, perdón, 1 y 3. Ahí está, que serían 30 centímetros, y 30 centímetros es 3 multiplicado por 10 a la menos 1 metro, todo elevado al cuadrado. Resolvemos. A ver, si se fijan acá, 3 al cuadrado es 9, y esto con esto se va 9. 5 multiplicado por 3 es 15. Ahí está. Ahora, acá tenemos 10 a la menos 12 multiplicado por 10 a la 9, 10 a la menos 3, dividido por 10 a la menos 2. Esto es igual a 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 multiplicado por 15 es 1,5 newton. Ya tenemos las fuerzas, ¿sí?, sobre la carga 3. Pues queremos la resultante. Pues para sacar la fuerza resultante entre estas dos voy a utilizar un sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahí está. Tengo la libertad de hacer ello. ¿Sí? Puedo. Ahí está. Pongo los ejes de coordenadas. Y vamos a descomponer, ¿sí?, las fuerzas. Ahí está. Vamos. Entonces, esta sería la componente, ¿sí? Ahí está, para esta fuerza, y esta sería la otra componente. Eso pues ya no lo manejamos. Y esto se va. Ahora, vemos por simetría, ¿sí?, como este es un triángulo isósceles, ¿sí?, y estas dos fuerzas son de igual magnitud, por simetría, pues aquí el ángulo tiene que ser 37 grados. Y esto vale 1,5. Por triángulos notables, ¿sí?, al frente de acá sería 0,9. Pero como está orientado mi sistema de coordenadas a la izquierda, menos 0,9 colocaré. Lo mismo que esta componente será menos 1,2 newton. Ahí está, por las orientaciones, ¿cierto? Pues descomponiendo esta segunda fuerza, pues tendría una componente vertical hacia abajo. Ahí está, y una componente horizontal a la derecha, ¿cierto? Vamos a poner en el... Vamos a poner esto. Un momento, ahí está. Sí, ahí está. Una componente horizontal y otra componente vertical. Ahí está, que sería más 0,9 newton, simetría. Y esta sería menos 1,2 newton. Son triángulos notables, yo creo que pueden manejar eso. Ahí está. Si nosotros sumamos las componentes, ¿sí?, ahí tendríamos la fuerza resultante.
¿sí? Es igual, sumando los dos componentes se anulan, como pueden ver, y me quedaría esto, menos 2,4 newton, ¿sí? Orientada en el eje Y, o sea, puedo asignarle el vector unitario J para mi sistema de coordenadas. Pero a mí me piden la magnitud, el módulo de esto pues es 2,4. Entonces colocando aquí el módulo, ¿sí? De la fuerza neta, ahí está, es igual a 2,4 newton. Se acabó. La clave es la letra D. Ahí está. 2,4 newton. Ejercicio número 6. Sí, este problema lo he revisado antes de hacer si este está un nivel avanzado, ¿no? Para la pre. Sabes que por ahí ponen también, ¿no? Avanzados, y este es uno de ellos. Nivel avanzado. Dice, la aceleración se presenta, ¿sí? La electrización se presenta en todo cuerpo capaz de ganar o perder electrones. Y para determinar la carga del cuerpo electrizado se emplean diversos experimentos. Por ejemplo, una partícula de masa 4 multiplicado por 10 a la menos 13 gramos, ahí está la partícula, con una rapidez v sub 0 igual a 2 multiplicado por 10 a la 4 metro por segundo, ingresa perpendicularmente a una región con campo eléctrico uniforme de intensidad, ¿sí? 2 multiplicado por 10 a la 3 newton por coulomb, generada por dos placas paralelas, tal como se muestra en la figura. Desprecie el efecto gravitatorio y me piden determinar el valor y el signo de la carga, ¿sí? Que adquiere dicha partícula. Ahí está. Muy bien. Resolución. A ver. Aquí está nuestra partícula, como pueden ver. ¿Sí? Ella ingresa a un campo eléctrico de manera perpendicular y pueden ver ustedes la trayectoria que ésta va a adoptar, ¿sí? En ese campo. Y supongamos cuando está ahí. Pues esa partícula, para que pueda deflectarse, ¿sí? Su trayectoria ser curva, pues debe estar experimentando una fuerza. Y esa fuerza debe ser exclusiva la del campo eléctrico, ya que los efectos gravitatorios pues son despreciables en este caso. Entonces, para que se pueda deflectar, curvar hacia arriba, pues no hay otra que debe experimentar una fuerza eléctrica hacia arriba. Y sabemos que esa fuerza eléctrica, su magnitud es la magnitud de la carga multiplicada por la magnitud del campo. Y como vemos, la fuerza en sentido opuesto, orientada en sentido contrario al campo eléctrico, pues esa carga debe ser negativa, no hay otra. Entonces, ahí inferimos que la carga Q es negativa. Ahí está, número 1. Sí, ahí está. Ahora 2. También podemos, sí, aquí ver si es que esta partícula está cambiando la orientación de su velocidad, pues es que está experimentando aceleración. Y como experimenta aceleración, yo puedo utilizar la segunda ley de Newton. Y para eso voy a asignarle un sistema de coordenadas al ejercicio. Ahí está el eje X. Tú sabes que esto es una arbitrariedad, yo quiero resolver así. Ahí está el eje Y. Muy bien. Entonces, segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Segunda ley de Newton. Entonces de acá, la fuerza resultante pues es la fuerza del campo, la fuerza eléctrica, que sería, aquí reemplazando, sería la magnitud de la carga. Acá lo vamos a poner. Entonces, sería la magnitud de la carga multiplicada por la magnitud del campo, que es la fuerza eléctrica, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Ahora, a mí me piden la magnitud, el valor de la carga.
Y de acá lo puedo despejar, ¿sí? Ahí está. La magnitud de la carga es igual, ¿sí?, a la masa multiplicada por la aceleración dividido por la magnitud del campo. Si nos fijamos acá, yo tengo la masa, ¿ve? Ahí está. Tengo la magnitud del campo, pero no tengo la aceleración. Entonces tengo que ver, ¿sí?, cómo hallar la aceleración. A ver, paso 3. Como vemos acá que la aceleración es constante, ¿y cómo me doy cuenta que es constante? ¿Sí? La carga, miren, la carga es constante, la magnitud del campo también y la masa también, por ende la aceleración es constante. Entonces, como aceleración es constante y la velocidad no es paralela, ¿sí?, a la aceleración, entonces estamos frente a un movimiento parabólico. Movimiento parabólico, donde, si recuerdan el movimiento parabólico, la ecuación de la posición del mismo estaba determinado por esta ecuación, ¿sí? Ahí está, en coordenadas, que era igual, ahí está, x sub i más la componente de velocidad horizontal al inicio, multiplicado por el intervalo de tiempo, coma, ahí está, la posición inicial, más la componente de velocidad inicial en el eje Y, más la aceleración, ¿sí?, dividido por 2, multiplicado por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Ahí está. Ecuación de posición en coordenadas. Y bueno, si ustedes se fijan acá, ¿sí?, esta partícula parte, ¿no?, desde el punto O y llega al punto P, donde esa posición en P, ¿sí?, está dada por las coordenadas x, y, donde x es, ¿sí?, toda esta longitud, 2 centímetros, y y debe ser esta longitud de 0,5 centímetros. O sea, ya tenemos estas de acá. Y como parte del origen, ahí está, esto es 0 y esto es 0. También vemos que no tiene componente vertical de velocidad al inicio. Esta también debe ser nula. Se acabó. Ahora, haciendo una comparación, y aquí del gráfico podemos observar que x es igual a esto. Ahí está. Y y es igual, ¿sí?, a este término de acá. Y ya está. Entonces podemos combinar estas dos relaciones en una, ya que el tiempo es el nexo entre dichas ecuaciones. Sería y igual aceleración dividido por 2 multiplicado por el intervalo de tiempo, que sería x, ahí está, x, dividido por la componente de velocidad horizontal, y como el tiempo está elevado al cuadrado, ahí está. Ahí está. Y acá podemos despejar la aceleración, ¿sí? Este 2 pasa a multiplicar y sería aceleración es igual a 2 veces, ¿sí?, la coordenada y. Esto pasa a multiplicar y este a dividir, o sea, y multiplicado por, ¿sí?, la componente de velocidad horizontal al inicio, dividido por x y todo elevado al cuadrado. Ahí está. Ya tenemos la aceleración que nos faltaba, o sea, esto será masa dividido por la magnitud del campo y multiplicada por la aceleración. Ahora sí, a reemplazar. Vamos acá. La masa, 2 multiplicado por 10 a la menos 13 gramos. Pero como trabajamos en el sistema internacional, sería, ahí está, 4 multiplicado por 10 a la menos 16. ¿Sí? Dividimos por 1000 para pasar a kilogramos. Ahí está. Multiplicado
por 2. 2 veces la coordenada y, que es 0,5 centímetros. Y 0,5 centímetros pasado a metros es 5 multiplicado por 10 a la menos 3. Te dejo de tarea eso. Ahí está. Y multiplicado, ahí está. Y todo dividido. Mira, puedo dividir a todo también, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. Por la magnitud del campo, que es 2. 2 multiplicado por 10 a la 3. Ahí está. Y multiplicado, que vamos a poner un paréntesis. Ahí está. Paréntesis. La magnitud de la velocidad al inicio, que está acá. 2 multiplicado por 10 a la 4. Dividido por la coordenada X, que es 2 centímetros, que es 2 multiplicado por 10 a la menos 2. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahí está. Y bien, como podemos ver acá, cancelamos, ¿sí?, los términos y tenemos acá 4 multiplicado por 5 es 20 multiplicado, ¿sí?, por las potencias de 10. A ver, vamos aquí con calma. Aquí es 10 a la 6, elevado al cuadrado es 10 a la 12. Entonces tenemos, miren, vamos a poner acá por partes. Tenemos, aquí vamos a poner 10 a la menos 16. Ahí está. Sí, 10 a la menos 3. Ahí está. Aquí nos salió 10. ¿Sí? 6 elevado al cuadrado, 10 a la 12. Y acá 10 a la 3, elevado a la 3. Ahí está. Entonces tenemos acá menos 19 más 12 es menos 7. Y este sube con menos 10. Entonces acá tenemos 20 multiplicado por 10 a la menos 10 Coulomb. Y ahora sí, vamos a dar aquí la respuesta. ¿Sí? Esto sería 2 multiplicado por 10 a la menos 9. ¿Sí? Y sí, parece que no hay clave. ¿Sí? Vemos que varias veces se confunden acá en unidades. No cuadran las claves al final, ¿no? Tenemos dificultad en unidades, en todo esto, y vemos acá. Por lo tanto, ¿sí?, esa carga Q, y hemos demostrado que es negativa, ¿sí?, y tú sabes por definición de valor absoluto, si elimino las barras, pues sería menos Q. Menos Q es igual, esto multiplicado por esto es 2 multiplicado por 10 a la menos 9 Coulomb. Y de aquí vemos que Q es igual a menos 2 nanocoulomb. Sí, la respuesta debe estar en nanocoulomb. Ahí está. Sí, bueno, no puedo marcar la clave porque aquí es nanocoulomb. Sí, ahí está. Y el signo es negativo. Ahí está. Muy bien, se acabó. Número 7. Una esferita metálica cargada con Q negativa, ahí está, 2 microcoulomb, y masa 6 multiplicado por 10 a la menos 3 gramos, está suspendida de un hilo aislante muy delgado y en equilibrio. Ya sabemos que se cumple con una partícula, está en equilibrio, ¿sí?, bajo la acción de un campo eléctrico uniforme horizontal, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico. Se acabó. Resolución. Muy bien. Como nuestra partícula está en equilibrio, pues debe, ¿sí?, cumplir, satisfacer a fuerza resultante 0. Ahí está. Y esa partícula pues está sometida a las fuerzas, ¿no?, el peso. Ahí está, el peso, la tensión. Ahí está. Y la carga dice que ya es negativa acá, fíjense. ¿Sí? Por eso que, miren, el hilo, si no estuviera el campo eléctrico, el hilo estuviera así. Pero al activar el campo eléctrico, pues la partícula se levanta en contra del campo eléctrico. Eso tiene mucho sentido, como la carga es negativa, ¿sí?, entonces la fuerza eléctrica se debe dibujar en sentido opuesto, ¿sí?, al campo. Y esa fuerza eléctrica ya lo hemos visto que se calcula, ¿sí?, eso es por la definición del campo eléctrico. La magnitud de la carga multiplicado por la magnitud del campo.
Ahí está. Y sabemos que podemos formar aquí este triángulo, ¿sí? Triangulito por equilibrio, ahí está. ¿Sí? Y tendríamos acá la tensión, acá el ángulo de 53, y aquí vamos a poner el peso, ahí está el peso, y la magnitud de la fuerza eléctrica. Perdón, aquí es la magnitud de la carga multiplicado por la magnitud del campo. Ya. Muy bien. Y bueno, ahí me piden determine la magnitud del campo eléctrico. Y vemos por triángulos notables que esto, el del triángulo notable, esto dividido por el peso es igual a 4/3. Triángulos notables. Entonces despejemos el campo, que sería 4 veces el peso dividido por la magnitud de la carga, y sería 4 multiplicado por la masa, y la masa está aquí, está en gramos, vamos a pasar a kilogramos. 6 multiplicado por 10 a la menos 6, te dejo de tarea, multiplicado por G, vamos a suponer 10, dividido por la magnitud de la carga, 2 multiplicado por 10 a la menos 6. Como vemos acá, podemos cancelar. Mitad 1, mitad 2. 2 multiplicado por 6. Uy, me faltó el 3 acá. Me faltó el 3 acá. Ahí está el 3. Sí, el 3. Casi, amiguitos, casi. Ahí está. ¿Sí? Y podemos aquí tercia. Ahí está, tercia 2. Entonces tenemos 4 multiplicado por 10, 40. 40 newton por coulomb. Se acabó. Bien, espero que te agrade mi trabajo. Si me puedes ayudar compartiendo para llegar a más y crecer ambos. Sin más que decirlo, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye.